Capítulo 366. Comprando dos Bloodliners en la etapa 4. Después de que el chico Winter Wolf fue subastado con éxito, siguieron un par de sirvientes más. La mayoría de ellos eran de diferentes razas, que no estaban realmente tan altas en el árbol de poder, autoridad de la Alianza Suprema de la Galaxia. Si se les colocara, estarían como máximo en una ramita pequeña, al igual que la raza humana. Naturalmente, esas razas en el poder gobernante no se venderían en ninguna subasta pública como esta, ya que ofendería a la raza a la que pertenecían. Esas razas en la cima, como la raza de las brujas, la raza de los enanos, y así, siempre tenían menos números, pero estaban más unidas que nunca, a diferencia de la raza humana y otras. No podían aceptar que uno de los suyos fuera esclavizado por un miembro menor de la Alianza. Por eso, cada una de ellas había creado a lo largo de los años contramedidas contra el contrato de esclavitud y contra aquellos que secuestraban a uno de sus parientes. Justo como la raza de los gusanos espaciales, que creó el contrato vitalicio para dar respaldo a sus jóvenes cuando realizaban entregas o simplemente jugaban en el espacio abriendo agujeros de gusano al azar. Por lo tanto, si alguien planeaba secuestrar a un enano o a una bruja, mejor que hiciera imposible encontrarlos. Si iban a subastarlos, se haría en subastas del mercado negro, no en esta. Mientras tanto, a nadie le importaría si un humano fuera secuestrado, a menos que fuera famoso o tuviera una figura notable o un trasfondo que lo respaldara. Sin sorpresa, la mayoría de las razas eran como los humanos en este caso, lo que hacía posible secuestrarlos y forzarlos a un contrato de esclavitud para luego venderlos. Justo como lo que había estado sucediendo durante la hora pasada desde el momento en que Félix pisó esta subasta. Un esclavo tras otro pasaba ante la expresión entumecida de Félix, mientras él solo esperaba que apareciera una buena oferta. Hasta ahora, había muchos Bloodliners en la etapa 3 o en la etapa 4 que habían sido vendidos. Pero a Félix no le gustaban sus detalles. Algunos de ellos tenían mutaciones de alto perfil, mientras que otros aún resistían la idea de ser esclavos. Lo cual estaba totalmente dentro de sus derechos, pero Félix no quería comprar problemas. Ya tenía suficientes problemas y quería subordinados leales para ayudarlo a lidiar con algunos asuntos, como la situación con la organización Gamma. No quería mentirles consolándolos de que serían liberados del contrato si trabajaban lo suficiente. Félix no tenía intenciones de liberar a nadie expuesto a sus secretos, a menos que se volviera lo suficientemente fuerte como para no importarle que se expusieran. Por lo tanto, sus sirvientes no debían ser mentalmente inestables, sino aquellos dispuestos a servirle. Él creía que tomaría trabajo para realmente merecer su lealtad en lugar de imponérsela por la fuerza. Pero, Félix estaba listo para esforzarse al máximo en equiparlos y convertirlos en parte de su círculo interior. Esa no era la única razón por la que rechazó a cada sirviente subastado, sino también debido a sus elementos. Félix esperaba obtener uno con un elemento común para que no resultara extremadamente costoso reunir las esencias de los progenitores primordiales. Afortunadamente, no tuvo que esperar mucho, ya que el siguiente sirviente que la reina presentó era de su agrado. Era un hombre bien tonificado con dos largas plumas blancas adheridas en la parte superior de su cabeza calva y lisa. Eso fue todo lo que Félix logró ver, ya que su rostro estaba censurado. Naturalmente, la subasta usaba esto o les daba un rostro aleatorio para ocultar su identidad. Incluso los detalles no incluían su nombre completo ni su trasfondo exacto, para que tanto la subasta como el comprador evitaran problemas si hubiera figuras de autoridad buscándolos. No está mal, un Bloodliner épico en su pico de la etapa 4 con el elemento principal siendo el viento. Su trasfondo está limpio y nunca ha mostrado acciones preocupantes. Félix estaba leyendo los detalles mientras echaba miradas ocasionales en su dirección. Félix cerró el holograma de detalles y se enfocó en la oferta inicial que estaba escrita en la ventana. 700 millones de monedas supremas. Espero no reventar una vena en esta oferta. Félix murmuró mientras se craquina el cuello. Pero definitivamente nos harás sangrar los oídos. Asna resopló mientras chasqueaba los dedos.
Ella desconectó instantáneamente sus mentes y volvió a enfocarse en el tablero de ajedrez. Félix llamó 2 veces y se encogió de hombros después de no recibir respuesta. Se acabó el tiempo, por favor comiencen a ofertar. Inmediatamente después de que la reina lo dijo, siguió anunciando oferta tras oferta en voz alta. Como el número de ofertas enviadas a ella era demasiado, simplemente elegía la más alta en 1 milisegundo y la anunciaba. 1.000 millones de monedas supremas desde la habitación 194. 1.3 mil millones de monedas supremas desde la habitación 116. 1.9 mil millones de monedas supremas desde la habitación 11. No tardó mucho en que el precio superara los 2.000 millones de monedas supremas, pero aún seguía subiendo con fuerza. Félix no reaccionó mucho a este resultado, ya que todas las ofertas anteriores habían superado al menos los 4.000 millones de monedas supremas. Considerando que se estaba comprando a un Bloodliner épico en su pico de la etapa 4, era de esperar que el precio fuera tan alto. Después de todo, solo el linaje de sangre épico de nivel 5 que el Bloodliner usó para alcanzar su etapa 4 costaba al menos 400 millones de monedas supremas. Sin mencionar otros linajes de sangre, recursos y, lo más importante, los esfuerzos necesarios para llegar a ese nivel de fuerza. Ninguno de estos era barato, y el precio debía ser justamente superior a 4.000 millones para cada uno. Después de un par de minutos, se superaron los 4.000 millones de monedas supremas y solo entonces las ofertas comenzaron a ralentizarse. Félix se unió directamente a la competencia una vez que el número de oferentes restantes había disminuido considerablemente. Después de una intensa y reñida puja, la reina anunció la última oferta. 4.9 mil millones de monedas supremas desde la habitación 74. Se va una vez, se va 2 veces. Vendido. Los aplausos llovieron sobre el ya empapado Félix por el sudor. Él se aferraba a su corazón con fuerza, sintiéndose dolido por perder miles de millones en cada maldita oferta que hizo. No te derrumbes ahora, Félix, todavía necesitas comprar otro. Félix se habló a sí mismo mientras tomaba respiraciones profundas, intentando bajar su presión arterial. Felicidades por ganar la oferta, señor Félix. ¿Quiere que envíe su compra a su habitación ahora? Félix hizo un gesto con la mano restándole importancia y dijo. No ahora. La reina no insistió más en el asunto y Félix quedó para continuar escuchando las siguientes ofertas. 1 hora después, Félix se estaba aseando cambiándose a ropa nueva. Ya había ganado con éxito otra oferta por un Bloodliner épico en su pico de la etapa 4 pagando 5.1 mil millones de monedas supremas por ella. Esto redujo su capital restante a 15.000 millones de monedas supremas. Actualmente, se estaba preparando para reunirse con ambos en su habitación y ver de cerca si sus ofertas valieron la pena o no. Reina, por favor envíalos. Él solicitó. Inmediatamente después de decirlo, partículas de luz comenzaron a reunirse en el espacio abierto junto a su asiento. La habitación era más grande de lo habitual precisamente por esta razón, ya que la subasta había considerado que los oferentes querrían verificar sus compras ganadoras. Después de un momento, la luz se disipó, dejando atrás al hombre calvo con 2 plumas blancas en la parte superior de su cabeza y a una mujer. Ella era una mujer bastante sensacional, con el cabello naranja como el sol visto de lejos y notablemente largo, llegando hasta sus rodillas. Tenía un cuerpo bien proporcionado, como si se cuidara mucho. Mientras tanto, su rostro habría parecido aún más hermoso si no estuviera mirando a Félix con frialdad y clara hostilidad, a diferencia del otro tipo que estaba inspeccionando el lugar como si estuviera de vacaciones. Ambos estaban usando sus rostros y cuerpos reales, ya que estaban en presencia de Félix. Hola. Félix saludó con la sonrisa más cálida que pudo esbozar. Después de todo, no había necesidad de ser demasiado autoritario desde el principio y crear un puente divisorio que nunca se cruzaría. Hola. El hombre respondió con frialdad, pero la mujer ni siquiera se molestó en asentir con la cabeza hacia Félix. Ella simplemente lo miró fijamente como si él hubiera matado a sus padres o algo parecido. Félix no le importó cómo lo estaba mirando, ya que creía que él también reaccionaría de esa manera si estuviera en su situación. Vaya,
El comportamiento despreocupado del tipo era incluso más extraño que el silencio de la mujer. ¿Podrían presentarse, por favor? Félix pidió. Ya había leído sus detalles y sabía sus nombres y demás, pero aún quería una introducción adecuada cara a cara. Como era de esperar, el hombre no expresó ninguna queja y comenzó a presentarse. Soy Arek Pagas, un Bloodliner épico en el pico de la etapa 4. Tengo 2 elementos, viento y magma, pero nunca me molesté en integrarme con una bestia de elemento magma porque la calificación de afinidad de elemento es bastante baja. ¿Qué más? Eric hizo una pausa y comenzó a pensar por un par de segundos antes de continuar. Oh, mi línea de sangre actual es de la Fierce Land of Ascent. Se detuvo para preguntar. ¿Quieres saber sobre el resto de las líneas de sangre que he usado y demás? Félix negó con la cabeza y dijo con un tono satisfecho. No, eso fue perfecto. Dejemos el resto para más tarde. Entendido. Eric le guiñó un ojo a Félix, lo que lo hizo poner los ojos en blanco, sin palabras. Comenzó a dudar de la validez de la información de la reina, ya que Eric empezaba a parecer un poco torpe. Suspiro, al menos ella parece normal. Félix pensó mientras miraba a la mujer silenciosa, que no parecía tener intenciones de compartir nada sobre sí misma. Félix esperó un rato, dándole a la mujer todo el tiempo que necesitaba para responder. Por desgracia, ella seguía reacia a hablar. ¿Al menos tu nombre? Félix esbozó una sonrisa tensa mientras la miraba. La mujer mantuvo contacto visual con él por un par de segundos en silencio hasta que Félix comenzó a perder la fe. Esto tomará más tiempo de lo anticipado. Justo cuando Félix estaba a punto de suspirar desanimado, la mujer dijo con frialdad. Malak Soyorio. Luego, volvió a quedarse en silencio. Pero Félix estaba satisfecho de haber oído su voz, ya que eso le hizo sentir que no era un caso perdido que podría tomar meses solo para acercarse. Ahora, vayamos a la pregunta complicada. Espero que no reaccionen de manera excesiva. ¿Qué tal, mi gente de Paraguay? Gracias por la buena energía. Son de primera. Capítulo 367. Eric Bogous. ¿Puedo saber cómo terminaron ambos en esta situación? Félix endulzó su pregunta lo más posible. Entendía que cualquiera que firmara un contrato de esclavitud rara vez lo hacía sin una experiencia horrible que era muy difícil de recordar. Al hacerles esta pregunta, no estaba haciendo más que abrir sus heridas. Como era de esperar, la expresión de Malak se volvió desagradable de inmediato. No parecía que estuviera dirigiéndole esa mirada a Félix. Bueno, ella no va a responder eso. Félix negó ligeramente con la cabeza al ver su reacción. Cuando miró a Eric, vio que le estaba lanzando una mirada como si él fuera un tonto. Antes de que Félix pudiera sentirse confundido por esa mirada, Eric dijo con un tono casual. Obviamente porque firmamos un contrato de reclutamiento. Un silencio desolado descendió en la habitación, ya que tanto Félix como Malak sintieron que sus mentes se habían bloqueado. Se quedaron mirando con expresiones atónitas a Eric, lo que lo hizo sentir un poco incómodo. ¿Por qué me miran así? Avergonzado, Eric se rascó la nariz y dijo. Me están avergonzando. Esto no puede ser correcto. Félix negó con la cabeza y le hizo varias preguntas de una vez. Estás bromeando, ¿verdad? ¿Sobre el contrato de reclutamiento? ¿Te das cuenta de que firmaste un contrato de esclavitud? ¿Verdad? ¿Contrato de esclavo? ¿De qué estás hablando, jefe? Perplejo, Eric chasqueó los dedos y mostró un contrato holográfico. Él señaló con el dedo hacia el título y dijo. ¿Ves? Dice contrato de reclutamiento. Ni Félix ni Malak sabían cómo reaccionar después de leer el título. No era porque estuviera escrito reclutamiento en lugar de contrato de esclavo, sino por el sincero desconcierto de Eric sobre la situación. Sabían que todos los contratos de esclavo nunca tenían un título que dijera explícitamente contrato de esclavo. Podía ser reclutamiento, sirviente, subordinado, lacayo, y así sucesivamente. Cualquier cosa menos el término esclavo, ya que sería como echar sal en la herida. Sin embargo, este idiota parecía realmente no saber nada al respecto. Por favor, no me digas que lo engañaron para que lo firmara. Nadie puede ser tan tonto, y menos un Bloodliner de etapa 4 como él. Félix se masajeó las sienes con los ojos cerrados. Después de recuperar el control de sus emociones,
Félix abrió los ojos y preguntó con un tono calmado. ¿Puedes contarme exactamente qué pasó cuando ibas a firmar el contrato? ¿Alguien te obligó o algo así? Nadie me obligó a firmarlo. Eric continuó con un tono agradecido. Durante mi gran escape por el universo, se me acabaron los alimentos, el agua y no sabía exactamente cómo conseguir más. Oh no. Félix ya podía ver que su narración terminaría de manera horrible, pero aún así no lo interrumpió. Afortunadamente, no estuve mucho tiempo sin comer, ya que tuve la suerte de encontrarme con un grupo de caballeros en el espacio. Él elogió sinceramente. Me trataron como a un amigo cercano después de que les expliqué mi situación. Me alimentaron y cuidaron muy bien. Fueron ellos los que me contaron sobre esta forma fácil de ganar monedas para mantenerme. ¿Quieres decir que te hicieron firmar el contrato de reclutamiento? Malak preguntó, sin poder quedarse callado ante su narración tan confusa. No. Eric sacudió sus brazos extendidos y aclaró. Simplemente me contaron sobre él y yo pedí firmarlo, ya que no conocía otro método para ganar monedas. Félix tomó una respiración profunda, tratando de contenerse para no gritarle a este tonto. Tenía muchas preguntas y la más importante era: ¿leíste los términos del contrato con mucho cuidado? Quiero decir, realmente con mucho cuidado. Claro que sí. Eric respondió con firmeza, como si fuera lo más natural. Los labios de Félix temblaron mientras preguntaba de nuevo. ¿Leíste que traicionar, intentar matar, rebelarte o desobedecer las órdenes de tu reclutador te haría merecedor de un castigo o incluso la muerte, según los deseos del reclutador y los términos del contrato? Sí. Eric asintió rápidamente con la cabeza, pareciendo bastante cómico con esas dos plumas moviéndose alrededor. Sin embargo, ni Félix ni Malak encontraron nada gracioso en su acuerdo. Solo sintieron asombro mientras lo miraban boquiabiertos, como si admiraran a una criatura exótica. ¿Por qué me miran así otra vez? Eric inclinó la cabeza y dijo: ¿no es ese término normal? Al fin y al cabo, seré reclutado y es lógico que sea castigado o muerto si traiciono a mi jefe. Agregó astutamente mientras señalaba el término resaltado. Además, sé que mi jefe no puede ordenarme que me suicide o haga algo que vaya en contra de mis creencias, moral, dignidad, y así sucesivamente. Se encogió de hombros. Así que, mientras me mantenga leal a mi jefe y respete los términos del contrato, recibiré 2 millones de Star Coins al mes y no tendré nada de qué preocuparme. Entonces, ¿por qué llamas a este contrato de esclavo? Esos distinguidos caballeros que me salvaron la vida también lo firmaron con su capitán y parecían disfrutar de su vida en la nave espacial. Después de escuchar todo esto, tanto Félix como Malak se quedaron atónitos ante su lógica que parecía correcta, pero que en realidad estaba muy equivocada. Sabían que todo lo que había dicho era correcto y estaba dentro de los términos del contrato. Al fin y al cabo, los contratos de esclavo vienen en muchas variedades. Hay contratos extremos que roban al firmante todos sus derechos básicos. Si el dueño ordena que se suicide, el esclavo debe obedecer o la reina destruirá su conciencia. Naturalmente, solo una fracción de personas firma este contrato que es peor que la muerte misma. En cuanto a la mayoría, firman un contrato que asegura lo que Eric mencionó antes. Por eso Félix quería crear una relación de jefe y subordinado en lugar de amo y esclavo. Podría ser un poco narcisista y orgulloso, pero no quería nada de esa sensación de superioridad sobre otra persona. Por otro lado, hay contratos temporales que tienen una duración específica. Podría ser de 10 años o incluso 10 años de servicio antes de que el esclavo sea liberado de sus cadenas de esclavitud. Luego, hay contratos permanentes que nunca pueden romperse a menos que el dueño muera o él rompa el contrato por su lado. Actualmente, Eric y Malak habían firmado un contrato permanente con un pago mensual de 2 millones de Star Coins, a diferencia del contrato temporal que no ofrece nada a cambio. En cierto sentido, Eric realmente había firmado un contrato de reclutamiento, ya que no fue obligado a hacerlo. Probablemente lo engañaron, pero no lo forzaron. Mientras tanto, Malak probablemente fue amenazada con su vida para firmarlo o por algún otro asunto. Fuera lo que fuera, claramente ella no parecía disfrutar de su situación, a diferencia de Eric. ¿No tienes ningún problema con ser mi subordinado de por vida? Preguntó Félix. Mientras hagamos cosas divertidas. Dijo Eric con una sonrisa tonta. ¿Divertirnos?
dijo Malak. Disculpa, pero ¿cuántos años tienes? Cumplo 20 este año. Respondió Eric con naturalidad. ¿Cómo puedes ser tan ignorante en tantos temas con esa edad? Exclamó Malak con incredulidad. Félix no mostró mucha reacción, ya que ya había visto su edad en los detalles del perfil. Pero, al igual que Malak, estaba bastante sorprendido de que un hombre de 20 años estuviera completamente desconectado de la realidad virtual universal y del universo. Después de todo, él se refería a los piratas como caballeros, sin saber que lo habían engañado para firmar el contrato y lo habían vendido en esta subasta, o quién lo había colocado aquí. Fuera lo que fuera, habían ganado 4.8 millones con él sin que él lo supiera, o tal vez él sabía que iba a ser subastado después de ser engañado de nuevo. Al fin y al cabo, los piratas podrían simplemente engañarlo para que creyera que estaba siendo subastado por sus talentos, su fuerza o alguna tontería. Basándose en la ingenuidad o estupidez de Eric, probablemente lo creería. Esto fue lo que tanto Félix como Malak concluyeron después de unir las piezas. Sin embargo, aún había muchas preguntas que les carcomían la mente. Como la ignorancia de Eric sobre cómo ganar monedas en la realidad virtual universal, obtener coordenadas a un planeta poblado para reabastecerse, no saber que estaba firmando un contrato de esclavitud, y así sucesivamente. Tales conocimientos básicos eran conocidos incluso por un niño de 8 años. Ni qué decir de Eric. ¿Por qué crees que escapé de mi familia? Se quejó Eric. Mi madre me mantuvo encerrado en mi palacio desde que nací. Incluso cuando salía, me acompañaba ella y nadie se atrevía a hablarme o mirarme cuando la veían. ¿No es eso llevar el refugio al extremo? Los párpados de Félix se contrajeron después de entender el origen de la falta de conocimiento de Eric. ¿Y la realidad virtual universal? Preguntó Malak. ¿No te dieron acceso a ella? Sí que lo tenía. Admitió Eric con tristeza. Pero nunca me di cuenta de que era tan grande, con múltiples ciudades y todo, porque mi madre limitó mi acceso a solo mi habitación en la realidad virtual universal. Se rió con nostalgia. Aunque, fue bastante divertido jugar en ella, ya que tenía todos los juegos que quería. ¿Negarle incluso el acceso al público de la realidad virtual universal? ¿Era realmente su madre o lo habían secuestrado e imprisonado? Félix frunció el ceño. A los ojos de Félix, encerrar a alguien por miedo a que lo mataran o secuestraran era algo horrible, pero comprensible. Sin embargo, negar incluso el acceso a la realidad virtual universal y limitarlo solo a su habitación era demasiado extremo, ya que no traería beneficios. De hecho, haría más daño, puesto que la realidad virtual universal era un lugar seguro para aprender sobre el universo y su crueldad hacia los idiotas y las personas ingenuas. Si su madre estaba tan ansiosa por él, podría simplemente enseñarle qué hacer y qué no en la realidad virtual universal para evitar que firmara un contrato desventajoso o que lo estafaran. Así que Félix estaba verdaderamente perplejo con su historia. ¿Era esa su madre biológica o no? ¿A qué familia pertenece? ¿Es una familia normal o un gigante que necesita preocuparse? Preguntas como esas pasaban por la mente de Félix, y no planeaba incluir a Eric en su círculo íntimo a menos que tuviera una visión más clara. Capítulo 368. Acercándose un poco más. Si el trasfondo de Eric resultaba ser diferente a lo que estaba escrito en los detalles, Félix tenía el derecho de devolverlo y recuperar el dinero que perdió. No dudaría en hacerlo, ya que no tenía intenciones de comprar problemas extras. Eric, ¿puedes contarme más sobre tu familia, especialmente sobre tu madre? Solicitó Félix mientras apoyaba la barbilla en su mano. Bueno, mi familia no es realmente tan grande, ya que solo estamos mi madre, mi tía, mi tío y yo. Continuó Eric con un tono equilibrado. Poseemos un planeta y un par de planetas desiertos cerca para fines mineros. En cuanto a mi madre, ¿cómo decirlo? Es bastante sobreprotectora conmigo, quizá porque soy su único hijo. Dijo mientras se rascaba la nariz. Hasta ahora, todo coincidía con los detalles escritos junto a su madre. Ella nunca fue mencionada en los detalles. Félix asintió con la cabeza en aprobación e indagó. ¿Qué hay del imperio? ¿Está tu familia realmente en el imperio Bardó? Sí. Eric asintió con la cabeza. Bien.
Aunque Félix sabía que el Imperio Bardot estaba en un nivel más avanzado y fuerte en comparación con el declinante Imperio Mariana, aún prefería que el origen de Eric y Malak estuviera lo más lejos posible de él. El Imperio Bardot estaba muy lejos del Imperio Mariana, ya que se encontraban en lados opuestos de la galaxia. Una última pregunta. Félix entrecerró los ojos y preguntó. ¿Tu familia tiene un linaje de sangre en el reino de origen? Que yo sepa, mi familia se enfoca en el lado de los negocios y no en el de los linajes de sangre. Eric respondió con sinceridad. Uf, me tenías preocupado por un momento. Félix creyó en cada palabra mencionada desde el momento en que los reclutó y obtuvo sus contratos. No se les permitía mentirle. Bueno, podrían mentir por completo, pero la reina se daría cuenta y lo informaría a Félix. Luego, él tendría el derecho de castigarlos según lo viera conveniente, pero dentro de las restricciones del contrato. No podía simplemente matarlos por una sola mentira, pero sí podría hacerlo si mostraban cualquier signo de intenciones malignas hacia él o planeaban traicionarlo. Con la existencia de la reina, que supervisaba cada pensamiento que tenían, Félix sería notificado de inmediato si ocurría algo de lo anterior. En caso de que intentaran moverse y apuñalarlo por la espalda, la reina no dudaría en eliminar su conciencia antes de que dieran siquiera un paso. Cuando se trata de matar, la reina era la ejecutora más rápida en todo el universo, sin ningún contendiente. Dicho esto, Félix se sintió bastante confundido, ya que hasta ahora todo lo que Eric había mencionado estaba escrito correctamente. Incluso otros detalles estaban escritos pero no mencionados por él, como su comida favorita, lo que le gustaba y odiaba, su línea de fondo que no debía cruzarse, y así sucesivamente. Detalles que podrían ayudar a Félix a mantenerse en buenos términos con Eric sin que surgieran problemas entre ellos. Reina, por favor, realiza una búsqueda rápida sobre la familia Bogus en el Imperio Bardot. Félix solicitó mientras sonreía levemente a Eric. En un instante, la reina informó sus hallazgos, que eran solo la versión detallada de lo que Eric había mencionado. Como el nombre de su planeta, minas, industrias, cultura, y así sucesivamente. Félix pasó 2 minutos escuchando el informe de la reina mientras al mismo tiempo le preguntaba a Eric para confirmarlo. Al final, todo resultó estar limpio y Félix no pudo evitar suspirar aliviado. Entendió que al poseer a esos dos, sería objetivo de sus familias, orígenes, amigos, maestros y cualquiera lo suficientemente cercano como para preocuparse por su desaparición. Ya sea Malak, Eric o cualquier otro recluta. La única diferencia sería la intensidad de la búsqueda basada en los recursos del origen. Por lo tanto, era esencial tener esclavos con familias como la de Eric para evitar traer más problemas. Naturalmente, esos esclavos no podían compartir información sobre sí mismos ni contactar a sus familias cuando ingresaban al reino virtual universal. El momento en que lo hicieran sin el conocimiento del dueño, serían eliminados inmediatamente por la reina, ya que se consideraría una traición. Félix sabía todo esto, ya que no era tonto al conseguir 2 esclavos sin entender cómo funciona el sistema de esclavos y sus contratos. Dijiste que tu madre es sobreprotectora. Félix tosió. No quiero meterme en los asuntos de tu familia, pero ¿no crees que tu madre te estará buscando por todas partes? No te preocupes. Eric le mostró un pulgar hacia arriba y dijo con un tono confiado. He dejado una nota, diciéndole que no me busque y que estaré bien por mi cuenta. Bien, ja. Tanto Malak como Félix sintieron la necesidad de darle una paliza a Eric por su confianza infundada. El tipo fue estafado y vendido apenas puso un pie en el universo real, y aún así no se daba cuenta. Lo que era peor, si no lo hubieran descubierto los piratas, habría muerto de hambre. Suspiro, sé que tu madre se equivocó al encerrarte de esa manera y no quiero saber por qué lo hizo. Félix sonrió con amargura. Pero, deberías valorar el amor incondicional de tu madre, ya que lo extrañarás solo cuando ya no esté. Félix podría no mostrarlo, pero no pasaba un solo día sin que extrañara profundamente a sus padres. Aunque ya los había dejado ir, ya que había pasado mucho tiempo desde que murieron, cambiaría cualquier cosa que poseía solo por otra oportunidad de verlos de nuevo. Así, entendía de dónde venía Eric,
ya que estar encerrado durante 20 años en un palacio sin acceso completo al reino virtual universal resultaría en tomar acciones extremas como las que hizo. Pero dejar una nota atrás no haría que su madre se sintiera menos destrozada y preocupada por su ausencia. A Félix no le gustaba eso en absoluto. Bueno, estaba planeando decírtelo cuando llegaras a mi lugar en la vida real, pero no hay problema en contártelo ahora. Félix los miró con solemnidad y prometió. Si me demuestras que estás dispuesto a servirme con todo el corazón, no dudaré en modificar el contrato para que puedas contactar a tus familias y seres queridos. Félix agregó por último. Quiero que sientan que están trabajando para mí como mis subordinados y que les pago mensualmente. Por lo tanto, si me permanecen leales, nunca los trataré como esclavos ni siquiera se consideren de esa manera. Eso está claro, jefe. Eric no parecía entender las implicaciones de la oferta de Félix, ya que solo se golpeó el pecho 2 veces en acuerdo. Por otro lado, los ojos de Malak se abrieron en shock y agitación, ya que nunca esperaba recibir esa oferta. Cuando firmó el contrato, siempre creyó que no vería a su familia hasta que su dueño muriera o rompiera el contrato. Aún así, lo firmó porque al menos había una posibilidad de reunirse con ellos, a diferencia de ser asesinada directamente. Ahora, al escuchar lo que Félix decía y ver sus ojos sinceros mientras los miraba, ella sintió que hablaba en serio. ¿Qué quieres decir con modificación y cuándo vas a cumplir tu promesa? Malak disparó 2 preguntas mientras intentaba suprimir su agitación. Naturalmente, no puedo permitir que vean y hablen con sus familias libremente, ya que definitivamente les preguntarán sobre su ubicación. Dijo Félix con calma. Así que me aseguraré de modificarlo para desanimar cualquier intento de hacer trucos. ¿Y en cuanto a la fecha? Félix negó con la cabeza y respondió. Eso depende de su actitud, comportamiento, lealtad, obediencia. En resumen, dé con acento agudo NM una razón para recompensarlos y lo haré sin duda. Malak cerró los ojos y se quedó en silencio por un segundo después de escuchar eso. Mientras tanto, Eric solo seguía haciendo promesas grandiosas que Félix dudaba que pudiera cumplir siquiera una, dada su ingenuidad. Después de un par de segundos, Malak abrió sus ojos carmesí e inició un concurso de miradas con Félix, queriendo ver si mostraba algún signo de engaño o trampa. Cuando no notó ni un atisbo de falsedad, asintió con la cabeza de buena gana y dijo: Si puedo ver a mi familia de nuevo, haré todo lo posible para apoyarte en tu viaje. Tienes mi palabra. Félix sonrió ampliamente después de escucharlo y dijo: Eso es exactamente lo que espero. Justo cuando Félix planeaba despedirlos, recordó que Malak aún no había presentado su trasfondo. Eric lo había traumatizado sobre confiar por completo en los detalles, ya que podían ser engañosos. Por eso, rápidamente le preguntó si lo que estaba escrito en los detalles era real o no. Malak asintió con la cabeza en acuerdo y agregó un par de detalles que no estaban incluidos. Primero, era una elementista de fuego con una calificación de afinidad alta del 74%. Pero no tenía un elemento secundario. Honestamente, era inútil tener un elemento secundario si la calificación de afinidad no era tan alta como la del elemento principal. Mientras tanto, su historia era similar a la de Eric, pero también diferente. Mientras que Eric se encontró con piratas y experimentó su falsa amabilidad, Malak enfrentó el lado vicioso por el que eran infames. Le contó a Félix que estaba viajando con algunos compañeros de clan hacia unas ruinas antiguas de nivel 1 que habían sido descubiertas, y que fueron enviados a explorar la situación. Sin embargo, antes de llegar a las ruinas, fueron interceptados por un grupo de piratas que parecían estar acampando allí específicamente para ellos. Malak lo dedujo porque los piratas no eran débiles en absoluto. La tripulación tenía decenas de Bloodliners en el pico de la etapa 4, mientras que su capitán era un Bloodliner en el pico de la etapa 5. Su escuadrón no tenía ninguna posibilidad de ganar, ya que el momento en que los piratas entraron en su nave espacial después de destruir sus propulsores y motores, se desató una masacre. Terminó solo cuando menos de 5 de ellos sobrevivieron. Les ofrecieron una muerte agonizante o firmar el contrato de esclavitud. Estaba claro cuál fue la elección de Malak. Saludos a todos los salvadoreños viendo este video. Son lo máximo.
Capítulo 369. Las dificultades del abuelo. Suspiro, uno nunca debe confiar en las coordenadas de ruinas, incluso si se compraron a través de canales seguros. Félix negó con la cabeza ante la historia de Malak. Entendió que en este universo, la mayoría de las coordenadas compartidas en la realidad virtual universal eran falsas o trampas establecidas por piratas. Trampas en el sentido de que esas ruinas eran reales y aún no exploradas. Lo que esos piratas hacían era simple. Vendían las coordenadas a un clan objetivo que habían estudiado y luego esperaban junto al planeta, preparando una emboscada. Dado que el contrato firmado indicaba que las ruinas eran reales y no exploradas, ese clan no dudaría en enviar un escuadrón para explorar antes del equipo principal de exploración. Los mapas de ruinas antiguas vendidos por Félix iban a recibir el mismo tratamiento, ya que nadie podía confiar en que las ruinas no estuvieran infestadas de piratas listos para atacar. Los piratas tenían que ser creativos en sus enfoques, ya que simplemente vagar por el cosmos infinito no los haría ricos pronto. No era fácil toparse con una nave espacial en su radar. Este método de colocar trampas era bastante efectivo para ganar monedas, ya que los rehenes capturados podían ser vendidos de vuelta al clan por miles de millones de monedas, y si el clan no pagaba el rescate, se subastarían como esclavos. Malak le había dicho a Félix que 3 de sus compañeros de clan habían tomado la misma decisión que ella. Si tenían el mismo nivel de integración que ella, significaba que los piratas habían ganado al menos 20.000 millones de monedas estelares con ellos. Al compararlo con organizaciones criminales como Gamma que atacan planetas débiles, los piratas ganaban una cantidad enorme de monedas en cada operación que realizaban. Naturalmente, el peligro había aumentado significativamente, ya que nadie sabe si la trampa funcionará o solo traerá problemas. Esta era una de las razones por las que Félix quería formar un escuadrón leal, para que cuando apunte a las ruinas antiguas no exploradas en sus recuerdos, tenga algo de respaldo en lugar de ir solo como un tonto. Está bien, chicos, han compartido más que suficiente y realmente lo aprecio. Félix sonrió levemente. Aunque quisiera compartir cosas sobre mí mismo, no puedo hacerlo a menos que nos encontremos en la realidad. Espero que lo entiendan. Malak asintió con la cabeza en comprensión, mientras Eric seguía mirándolos confundido. Félix no tenía planes de explicar nada, ya que el tiempo era esencial. Me encargaré de pagar por tu viaje. Félix informó. Necesito que llegues a mí lo más rápido posible, así que me encargaré de pagar por el servicio de la vía rápida del agujero de gusano VIP. Félix eligió la vía rápida del agujero de gusano VIP porque sabía que la vía rápida regular tenía una cola larga antes de obtener acceso. Eso se debía a que el gusano espacial verificaba a aquellos sin permisos al establecer estaciones frente a la vía rápida del agujero de gusano. Después de todo, si los agujeros de gusano no se vigilaban correctamente, cualquiera podría usarlos de manera indiscriminada sin pagar tasas ni tener un permiso. Naturalmente, la mayoría de los piratas no recibían permisos para hacerles las cosas más difíciles en el universo. Mientras tanto, la vía rápida VIP solo tenía flotas espaciales custodiándola. Dado que, en el momento en que uno pagaba por el tratamiento VIP, se le otorgaba acceso directo sin detenerse para ser verificado. Esto eliminaba el tiempo de espera que podría tomar hasta días si uno tenía mala suerte y se encontraba con un tráfico intenso. Aunque viajarían por la mejor vía rápida del agujero de gusano, Félix sabía que les tomaría al menos 2 meses antes de llegar a él. Eso se debía a que el planeta Tierra estaba aislado de los centros de civilización en el reino de Alexander. Estaba ubicado en las fronteras del reino de Alexander y el reino de Coronia. Esto implicaba que ni la vía rápida del agujero de gusano ni la versión VIP estaban cerca de ellos. En el caso de entregas, esto no habría creado problemas para Félix, ya que Fatih Bodidi podría simplemente abrir un agujero de gusano en su dormitorio. Sin embargo, para el transporte de humanos, la nave espacial tenía que recorrer toda la distancia desde el centro del reino hasta la Tierra. Con todo eso dicho, Félix no estaba demasiado preocupado por esperar 2 meses, ya que su nave espacial Dark Deviant estaba en camino y llegaría en 1 mes y medio como máximo. Era necesario que llegara antes que ellos,
ya que Félix planeaba reunirse con ellos en ella. No podía permitir que entraran en la sede del equipo de terrícolas, ya que la barrera antivigilancia los detectaría instantáneamente. No les permitiría entrar sin escanearlos. Eso simplemente significaba dar permiso a la reina para informar al señor Rodríguez sobre sus nombres, antecedentes, nivel de integración y demás. Naturalmente, este proceso era solo para forasteros, ya que la organización SG no iba a permitir que extraños entraran sin verificarlos completamente, a diferencia de sus miembros del equipo conocidos. Félix no quería exponer la fuerza de Malak y Eric para no arriesgarse a que se rebelara ante la organización Gamma. Si todo salía bien, Félix planeaba enviarlos a recuperar las piezas del simbionte artificial después de hacer su movimiento contra la nave espacial de la organización Gamma. Después de todo, él no era un profeta para prever que la organización Gamma iba a perecer de una vez por todas por su arma de plasma rojo. Esos dos serían su plan B cuando las cosas se salieran de control y todo se desviara del guión en su mente. Después de que Félix los envió, contactó a la subasta y les dio su dirección. Él sería responsable del pago, pero ellos se encargarían del transporte para él. Félix no quería que la princesa Bert husmeara a su alrededor debido a esas discusiones y esa información sensible. Una vez que terminó, le envió un mensaje para que lo acompañara a la última subasta del día. No planeaba comprar nada en ella, pero estaba dispuesto a asistir para ampliar sus horizontes. Además, le quedaban solo 15.000 millones de monedas supremas y quería ahorrarlas para la subasta más grande del día siguiente. En ese momento, lo acompañarían la Alianza Antirreal y no solo la princesa Bert. Necesito inventar alguna tontería de alta calidad para despistarlos. Sería aún mejor si logro convertirlos en mis aliados. Félix se frotó la barbilla mientras miraba ausentemente frente a la puerta de la subasta, esperando la llegada de la princesa Bert. Es bueno que seas un experto en eso. Asna se rió. Cierto. Félix se rió de vuelta y comenzó a brainstormear para el día siguiente. Noche del día siguiente, en la casa Androsa, a las 21:00. Félix estaba sentado en la sala de estar, vestido de manera impecable, apareciendo bastante guapo. Estaba en una videollamada con su abuelo, escuchando las dificultades que la compañía de su familia había enfrentado en su negocio principal. Naturalmente, su abuelo no fue quien llamó para quejarse, sino que fue Félix quien quería verificar cómo estaban. Los millones de monedas que les enviaba discretamente se usaron correctamente para establecerse en la realidad virtual universal. Naturalmente, no podían permitirse crear una compañía en la ciudad Androsa, pero lograron colocarla en la tercera ciudad más grande del territorio de la realidad virtual universal del reino de Alexander. Sin sorpresa, comenzaron con la industria más fácil y también una de las más rentables si se hacía bien. La cocina. Aprovecharon la diversa cocina de los terrícolas implementándola en la realidad virtual universal. Naturalmente, no podían robar recetas y llamarlas suyas, ya que tenían que comprarlas legalmente de los dueños pagándoles en dólares. Es por eso que marcas de ropa privadas, recetas, patentes y todo tipo de datos que se vendieron a la reina no se colocaron por ella en la tienda de realidad virtual. Simplemente estaba comprando la información para aumentar su base de datos y también para ayudar a los planetas nuevos a establecerse mejor. Por lo tanto, además de la información pública que era accesible para todos, nada más se publicaba por la reina en la base de datos pública. Afortunadamente, no era tan difícil obtener recetas de chefs, ya que no podían ser copyrightadas en el planeta. Pero en la realidad virtual universal, esa era una historia diferente. Después de que esas recetas se convirtieron en propiedad de la familia, las legalizaron según las reglas de la realidad virtual universal y realmente se volvieron suyas. En otras palabras, a menos que uno recibiera permiso o los Maxwells hicieran la receta pública, nadie podía usarla en restaurantes o venderla para obtener ganancias. Esto fue posible solo gracias a la Queen Artificial Intelligence. Después de que recolectaron múltiples recetas de cada cocina cultural, que iban desde recetas de pizza, recetas de pasta, recetas de bistec,
recetas de cuscús, entre otras, habían iniciado oficialmente un negocio al colocar su comida en la tienda de realidad virtual, en la sección de cocina, donde Félix solía elegir su comida. Naturalmente, había un número infinito de comidas diferentes en esa sección, lo que hacía casi imposible que su comida recibiera algo de atención en la lista a menos que se seleccionara constantemente, convirtiéndola en una de las favoritas de la sección. Pero para que su comida se vendiera en la tienda, primero necesitaba recibir esa atención. Por eso, el dilema al que se enfrentaban los ancianos Maxwell y el abuelo de Félix. Suspiro, fuimos bastante ingenuos al creer que nuestra comida terrícola iba a revolucionar la realidad virtual universal por su delicioso sabor, dijo Robert mientras se frotaba los párpados con una expresión de fatiga. Parecía que no estaba durmiendo lo suficiente o descansando debido a que la empresa familiar había encontrado un obstáculo en su camino. Te lo advertí antes. Félix se encogió de hombros. Te dije que la industria de las cocinas no debía subestimarse. Es cierto que una sola receta popular puede convertir a alguien en multimillonario, pero eso es apostar recursos y esperar que la suerte tome el control. Félix había advertido a su abuelo con esas palabras. Pero, en toda honestidad, Félix ya había previsto que la cocina terrícola iba a fracasar estrepitosamente al intentar hacer un impacto en la realidad virtual universal. Tenía 20 años de conocimiento del futuro y ninguna receta había logrado dejar una marca y destacarse por encima de las trillones de recetas diferentes. Esas recetas eran solo para la raza humana, sin mencionar a las otras razas. Francamente, Félix siempre creyó que la comida de los terrícolas habría tenido un impacto si se hubiera promocionado intensivamente en la realidad virtual universal. Pero, ¿quién en su sano juicio gastaría cientos de millones o miles de millones de monedas para promocionar una sola receta cuando no tenían ni la mitad de esa cantidad como capital? Lo que era peor, la receta aún podría fallar en atraer suficiente interés, lo que destruiría la inversión. Era demasiado riesgoso promocionar una receta. Si alguien estaba dispuesto a hacerlo, necesitaba estudiar a fondo la ciencia de la comida en relación con la mayoría de los consumidores en la realidad virtual universal. Si no fuera por eso, Félix habría elegido el plan de su abuelo y los ancianos mucho antes. Sin embargo, eso no significaba que no estuviera invirtiendo en la industria alimentaria, ya que su compañía de inversiones Primo era dueña de un restaurante e invertía en una empresa de comida. Félix sabía que, a largo plazo, el restaurante iba a crear una receta celestial, mientras que la empresa de comida iba a inventar una nueva herramienta de cocina. Así que, aunque estaba metiendo los pies en múltiples industrias, todos sus proyectos estaban destinados a triunfar tarde o temprano. Suspiro, deberíamos haberte escuchado y cambiado a otra industria. Robert suspiró con un tono desanimado. Ahora, la mayor parte de nuestro capital se ha invertido en esta empresa y ya no podemos retirarnos. Viejo cascarrabias, ¿ya te rindes? Félix lo provocó con un tono burlón. ¿Qué pasó con los genios de los negocios que, solos, transformaron a la familia en un imperio empresarial? ¿Te has sentido abrumado por el lado comercial de la realidad virtual universal? Robert soltó una risita suave con desdén. ¿Acaso no te tengo a ti? Si no gano dinero, siempre puedo vivir de lo tuyo. Veo que tu vergüenza aún no ha regresado. Félix se rió y dijo. Abuelo, te lo he dicho muchas veces. Si tus proyectos fallan, ven a mí por capital. No me importa si fallas 1 o 100, siempre te respaldaré. Félix se jactó sin vergüenza. A diferencia de ti, mis proyectos me generan más ganancias de las que puedo manejar. Eres tan descarado como él. Asna puso los ojos en blanco al oírlo jactarse de sus proyectos que había ganado con sus recuerdos del futuro. Félix ignoró el comentario de Asna y suspiró al notar que la expresión de su abuelo se había vuelto estricta de repente. Está bien, no lo diré más. Félix sabía que su abuelo era demasiado orgulloso como para pedirle dinero. Aunque bromeaba al respecto, nunca viviría realmente de Félix mientras estuviera sano y enérgico, como en su juventud. Capítulo 370. La subasta galáctica anual coorganizada. ¿Qué tal si invierto en tu empresa? Félix sugirió. Puedo comprar el 20% de las acciones por adelantado con 100 millones de monedas supernova. ¿100 millones? Los ojos de Robert se abrieron un poco al oír esa cifra tan grande.
Siempre sabía que Félix era extremadamente rico, pero nunca le había preguntado cuánto ganaba ni los nombres de sus proyectos. A menos que Félix le contara todo, no se metía en los asuntos de su nieto. En sus ojos, ya era un hombre independiente. No, eso es demasiado. Robert negó con la cabeza con vehemencia después de recuperarse. El valor neto de la empresa apenas llega a 30 millones de monedas supernova. Cierto. Félix lo admitió con un movimiento de cabeza. Luego, continuó con un tono confiado. Pero, creo firmemente que, bajo tu liderazgo, la empresa ganará más que eso, y recuperaré mi capital en poco tiempo. Antes de que Robert pudiera responder, el brazalete de Félix comenzó a vibrar. Félix miró la pantalla y notó que provenía del jefe de Maganda. Abuelo, te devolveré la llamada más tarde hoy. Félix agregó rápidamente antes de colgar. Puedes esperar que el dinero se transfiera hoy. Buena suerte. Espera. Félix colgó y apagó rápidamente su teléfono y los mensajes para que nadie pudiera contactarlo. Luego, solicitó. Reina, transfiera 100 millones de monedas estelares a mi abuelo. Oh, y transfiera adicionalmente 100 millones de monedas estelares. Dile que apueste por el equipo de los terrícolas ganando el primer juego. La reina pidió confirmación, ya que el monto era bastante grande. Félix lo confirmó y la reina lo envió de inmediato. Después de ver la notificación que confirmaba la transferencia exitosa, Félix se rió para sus adentros. Jeje, debe estar furioso en este momento. Mejor me voy antes de que asuman que los abandoné. Divertido, Félix dejó de pensar en asuntos relacionados con su abuelo después de que su brazalete vibrara de nuevo. Rápidamente hizo clic en la pequeña pantalla y vio que era una invitación real a la sala de subasta del jefe. Simplemente indicaba que él era elegible para aceptarla y unirse a la subasta final del evento. Esto se debía a que Félix había gastado más de 5.000 millones de monedas estelares en los últimos 6 días y podía entrar automáticamente a la subasta final si lo deseaba. Sin embargo, habría obtenido una habitación individual para él solo, y eso no era apropiado cuando había acordado reunirse con el jefe y el resto en una sola habitación. Reina, por favor, acepta la invitación. Félix solicitó después de elegir un disfraz al azar. Dentro de un enorme edificio en forma de estrella, cuyos extremos estaban sostenidos por enormes rocas flotantes, miles de individuos influyentes estaban distribuidos, cada uno en una habitación o varios en una sola, según su elección. Lo que importaba más era que cualquier persona que asistiera a esta subasta había gastado 5.000 millones para obtener su habitación. De hecho, algunos gastaron esa cantidad en artículos que no necesitaban solo para conseguir una entrada. Entendían que los artículos exhibidos aquí eran lo mejor de lo mejor. Si alguien no podía obtener una invitación, siempre podía convertirse en un espectador invisible y disfrutar del espectáculo sin acceso a las habitaciones. Dentro de una de esas habitaciones, el cuerpo de Félix estaba en proceso de reconstrucción. Un segundo después, abrió los ojos y se encontró con la vista del jefe de Maganda sonriéndole con gentileza, y el resto de la alianza antirreal sentados cada uno en su propia silla. Al no detectar ninguna presencia espectral, Félix miró a su alrededor y notó que la princesa Bert no estaba en la habitación. Supongo que no quería que ella escuchara el contenido de nuestra conversación. Félix pensó para sí mismo mientras inclinaba la cabeza con respeto hacia los mayores. Gracias por invitarme. Jaja, no hace falta ser tan formal. El jefe le indicó a Félix que tomara asiento junto a ellos. Félix asintió mientras se sentaba justo en el medio de ellos. Había 6 asientos en la habitación colocados en fila horizontal, a solo 1 metro uno del otro. El único asiento disponible era el del centro, lo que hacía que Félix quedara entre el jefe a su izquierda y Zosia a su derecha. Los demás estaban distribuidos a ambos lados. Félix no sabía si la disposición de las sillas era para hacerlo sentir importante o para presionarlo, ya que literalmente estaba rodeado por Bloodliners en el pico legendario de la etapa 6. Fuera lo que fuera, Félix no mostró mucha reacción. De hecho, cruzó una pierna sobre la otra, poniéndose cómodo entre ellos como si fuera su igual. ¿Por qué no se sentiría así, cuando siempre compartía una mesa con Asna y el Jormungandr, 2 seres cuyo estatus estaba a cosmos de distancia comparado con esos mayores?
Parece que has disfrutado tu tiempo en los últimos 6 días. Zosia dijo con calma. En efecto, fueron 6 días fructíferos, todo gracias al jefe. Félix sonrió con educación y respondió. Me alegra saberlo. El jefe dijo mientras reía de manera sincera. Sin embargo, la conversación que tenía en su mente era completamente diferente. Como decidimos, Zosia, serás tú la que rompa el hielo y empiece la conversación sobre sus linajes. Entendido. Zosia envió el mensaje mientras mantenía una sonrisa leve y forzada, como si estuviera esforzándose por no parecer fría e indiferente. Gabriel, deja de mirarlo de esa manera, me estás poniendo nervioso, ni siquiera lo menciones. El jefe envió otro mensaje al hombre joven con un largo mostacho blanco que le llegaba al pecho. Realmente, lo estaba mirando a Félix como si fuera su yerno, lo que le provocaba escalofríos. Sin embargo, después de la advertencia, tosió y recuperó el control de sus emociones. Era el hombre de la reunión anterior que había propuesto invitar a Félix a su palacio para que conociera a sus hijas. Parecía que aún no se había rendido de esa idea, a pesar de que nunca recibió una respuesta de Félix. Bueno, Félix no había visto su correo electrónico en absoluto, ya que solo filtró los relacionados con la subasta anteriormente. Justo cuando el ambiente estaba a punto de volverse incómodo por el silencio, la ventana frente a ellos comenzó a reflejar una luz azul brillante. Al cabo de un segundo, la luz azul fue reemplazada por una hermosa mujer rubia que llevaba un vestido largo y ajustado con aretes en forma de luna. Ella estaba de pie en un escenario circular, apareciendo tan clara como el cristal para todos, independientemente de la distancia. Sonrió de manera encantadora y habló con los brazos extendidos en un gesto de bienvenida. Señoras y señores, bienvenidos a la subasta anual coanfitriona, presentada por la Casa de Subastas Acuática, la Casa de Subastas Beethoven, la Casa de Subastas Daylight. Y por último, la Casa de Subastas Dragoner. Un aplauso resonante respondió a su saludo, haciendo que su sonrisa se ensanchara aún más. Después de un breve momento, el aplauso cesó y ella volvió a hablar. Esta podría ser la 100ª vez que asisten a esta subasta anual coanfitriona o podría ser su primera vez. Pero, como siempre, repasemos las reglas de la subasta juntas, ya que son bastante diferentes a lo que están acostumbrados. Félix escuchaba con atención lo que ella decía, ya que nunca había asistido a esta subasta, ni siquiera en su vida anterior. No encontró mucha información sobre ella después de una investigación exhaustiva. La presentadora hizo aparecer un holograma que mostraba 5 reglas escritas en negrita y color rojo. Después de leerlas en su mente, Félix notó que solo conocía una de ellas. Esa era la regla de que solo había 10 artículos en subasta y no eran conocidos por ningún postor. Se indicaba que solo los propietarios de la subasta, quienes la coanfitrionaban, conocían los artículos y habían firmado un contrato para mantenerlo en secreto. La segunda regla simplemente establecía que uno debía ofertar con un mínimo de 500 millones de Supreme Coins cada vez. La tercera regla trataba sobre el tiempo permitido para hacer una oferta. Este se había aumentado de los habituales 15 segundos a 1 minuto, permitiendo a los postores más tiempo para considerar sus ofertas. La cuarta regla también se refería al tiempo, pero estaba relacionada con el tiempo permitido para leer los detalles. En esta ocasión, se les otorgaban 10 minutos en lugar de los conocidos 2 minutos. La quinta regla y última implicaba que no se permitía colocar activos como garantía ni solicitar un préstamo de la subasta. El único método aceptado era dinero en efectivo real. Después de que la presentadora las leyera en voz alta y explicara cada una brevemente, inclinó la cabeza con una sonrisa hermosa y dijo: Disfruten su tiempo ofertando y buena suerte. Ella explotó en partículas de luz, dejando el escenario vacío. Sin embargo, no se mantuvo así ni por un segundo, ya que la imagen holográfica de la reina se manifestó en su lugar. Sin rodeos, ella sacó el primer artículo, que aparecía como un frasco blanco en forma de triángulo lleno de materia negra, y dijo: El primer artículo es un frasco de inmortalidad, elaborado personalmente por la señora Sandra, una bruja de rango 5. Hizo una pausa por un segundo y continuó. La oferta inicial es de 2.000 millones de Supreme Coins. Tienen 5 minutos para leer sus detalles y comenzar a ofertar.
Dios querido, si este es el primer artículo, entonces ¿qué demonios van a subastar como el último? Sorprendido, Félix tragó saliva mientras miraba el frasco y sus detalles impresionantes en la ventana. Sin embargo, los 5 ancianos no parecieron prestar atención a su reacción, ya que su enfoque completo estaba en los detalles también. Ellos parecían más agitados y sorprendidos que Félix, pues este frasco les concernía aún más. Capítulo 371. Sacando a relucir el tema de los linajes. La señora Sandra lo logró de nuevo con su probabilidad de éxito del 2%. Gabriel golpeó el reposabrazos con la palma de su mano en un gesto de emoción y eagerness. ¿Vas a intentarlo de nuevo?, preguntó el jefe. ¿El gran anciano aún no ha encontrado nada más para prolongar su vida? Gabriel suspiró mientras negaba con la cabeza. Desafortunadamente, solo le quedan 10 años de vida y ya ha abandonado la búsqueda después de desarrollar inmunidad a las pociones de longevidad. Entiendo, entonces no competiré contigo por él. El jefe y el resto decidieron renunciar a él en favor de Gabriel. Mientras tanto, Félix acababa de terminar de leer los inconvenientes de la poción. No pudo evitar maravillarse con la bruja Sandra por haber elaborado una poción tan celestial. Según lo que leyó, proporcionaba al usuario un extra de 10 años de vida. Podría no sonar como mucho, pero la poción no estaba destinada solo a personas comunes, sino que podía usarse incluso por bloodliners del reino de origen que estuvieran en sus últimos años de vida. Las pociones que podían extender la vida de los bloodliners siempre eran raras y extremadamente caras. Incluso cientos de años eran casi imposibles de obtener para bloodliners normales, y mucho menos el frasco de inmortalidad. ¿Debería intentar obtenerlo para mi abuelo? Félix reflexionó profundamente. Las personas comunes pueden extender su vida como máximo a 500 años con pociones de longevidad diseñadas para ellas. Pero esta podría extender su vida sin inconvenientes, a diferencia de las versiones inferiores. Félix miró a Gabriel, quien estaba enrollando su mostacho alrededor de su dedo con una expresión ansiosa, y frunció el ceño. Dudo que pueda superarlo en la oferta con mi capital limitado. Por favor, comiencen a ofertar. La atención de Félix volvió a la reina después de escucharla. Va, intentémoslo de todos modos. Reina, por favor, aumenta la puja a 4.000 millones de Supreme Coins. Lamentablemente, la reina ni siquiera le prestó atención, ya que la oferta más reciente había superado los 5.000 millones en un instante. 6.000 millones de Supreme Coins desde la sala 544. 8.000 millones de Supreme Coins desde la sala 978. 16.000 millones de Supreme Coins desde la sala 641. No pasaron ni 10 segundos antes de que el precio superara todo el capital de Félix y siguiera subiendo sin signos de detenerse. Ja, ja, ja. ¿Cómo se siente volver a ser pobre? Asna no dudó en lanzar pullas al silencioso Félix, cuyo ego se veía pisoteado con cada oferta de más de 2.000 millones. Cuando tenía 36.000 millones en su bolsillo, siempre sentía que podía comprar cualquier cosa que sus ojos vieran, ya que nunca había visto algo vendido por más de 20.000 millones de Supreme Coins. Naturalmente, sin incluir cuerpos cósmicos, coordenadas, y similares. Sin embargo, al ver que el frasco de inmortalidad había alcanzado los 25.000 millones de Supreme Coins y seguía subiendo con fuerza, se dio cuenta de que incluso si no hubiera comprado nada en los últimos 6 meses, dudaba que pudiera obtener algo de esta subasta. Realmente le había ampliado los horizontes. Lo de siempre. Félix negó con la cabeza y volvió a sonreír con entusiasmo. Ya estoy acostumbrado a sentirme como un pez pequeño de todos modos. Aunque Félix dijera eso, no mostraba signos de planear quedarse así por mucho tiempo. Podía que no hubiera llegado al nivel de una ballena, pero eventualmente lo lograría si seguía con lo suyo. En poco tiempo. 45.000 millones de Supreme Coins desde la sala 641. 45.000 millones de Supreme Coins desde la sala 641. Se va una vez, se va 2 veces. Vendido. Al final, el precio de la poción se detuvo en 45.000 millones, lo que dejó a Félix asombrado por lo que la gente estaba dispuesta a pagar para prolongar sus vidas. Suspiró, lamento que no haya funcionado. El jefe palmeó el hombro de Gabriel,
consolándolo después de perder la puja. Todos habían hecho lo posible prestándole monedas para asegurarla. Incluso Félix contribuyó con 5.000 millones de Supreme Coins para mostrar apoyo. Naturalmente, se trataba de un préstamo con contrato y sus detalles privados estaban ocultos por la reina. Aún así, no fue suficiente. Aunque eran líderes de reinos con activos valorados en cientos de miles de millones de Supreme Coins, ¿qué pasaba con la liquidez? Realmente no tenían mucho. Ningún rey sensato o inteligente mantendría 100.000 millones de Supreme Coins en su bolsillo cuando podrían usarse para mejorar sus reinos, invertir en investigación, actualizar sus ejércitos, y similares. Todo giraba en torno a su reino y tener 40.000 millones para asuntos personales ya era demasiado. Dado que era contra las reglas usar activos como garantía, Gabriel se quedó sin opciones. Bueno, al menos subiste el precio lo suficiente como para que el otro comprador lo sienta por mucho tiempo. El jefe intentó animar el ambiente con una broma. Después de todo, su objetivo principal en esta subasta estaba sentado justo en medio de ellos. Gabriel no necesitó que se lo dijeran 2 veces, ya que rápidamente cambió de actitud y volvió a actuar con naturalidad. Cuando Zosia lo vio, lo miró a Félix y preguntó suavemente. Señor Landlord, ¿por casualidad colocó una línea de sangre única en esta subasta? El jefe y los demás contuvieron la respiración, anticipando su respuesta. Esta pregunta podría parecer un simple sí o no, pero tenía múltiples capas que podrían decidir muchas cosas según la respuesta de Félix. Así que por eso querían que viniera a esta subasta. Félix reconoció su objetivo al instante. Entendió que los ancianos no se habían reunido con él en otras subastas porque, si hubiera subastado su línea de sangre única, se habría seleccionado directamente como uno de los 10 mejores artículos del evento. Después de todo, era una línea de sangre mítica colocada por el mismo Landlord. Al reunirse aquí, tenían una forma real de sacar el tema a la luz sin parecer agresivos o exigentes. Los ancianos lo habían planeado todo para que Félix se sintiera como un amigo invitado a pasar un buen rato y no como alguien interrogado. Aunque eso era exactamente lo que estaba pasando. Deseaban fervientemente que la respuesta fuera sí, ya que significaría que era posible obtener las líneas de sangre de Félix. Solo querían una botella, no para usarla, sino para experimentarla e investigarla. Querían revertir el proceso de lo que se había hecho en la línea de sangre para hacerla siempre más fuerte que sus contrapartes. Si lo lograban, Félix ya no sería necesario, ya que podrían crear sus propias líneas de sangre únicas. Eso era lo que planeaban y esperaban lograr. No. Lamentablemente, todas sus esperanzas se desvanecieron con la simple respuesta de Félix. El jefe y los demás mostraron signos de decepción por un segundo antes de que sus expresiones volvieran a la normalidad. ¿Por qué no? Zosia preguntó con casualidad. Creo que ganaría al menos 50.000 millones de Supreme Coins por una de ellas. Incluso si fuera solo una línea de sangre de nivel 1. Simplemente porque esas líneas de sangre no me pertenecen. Félix respondió con un tono calmado, como si estuviera afirmando un hecho indiscutible. Los ancianos guardaron silencio por un momento después de recibir finalmente una confirmación indirecta. Bueno, no creían del todo que fuera la verdad, ya que solo contaban con el lenguaje corporal de Félix para adivinar si mentía o no. Como Félix no estaba mintiendo realmente, dado que esas líneas de sangre pertenecían a los progenitores originales, no mostró ningún signo sutil y subconsciente de engaño. Los ancianos solo pudieron creer en parte lo que dijo y continuar. No sé si lo mencioné antes o no, pero he visto todos sus juegos y me fasciné bastante por la singularidad de sus habilidades. Gabriel confesó. Esto me hizo apreciar a los dueños de sus líneas de sangre y también intrigarme sobre su investigación. ¿Oh, es así? Félix preguntó, sonriendo. Ja, yo también estoy bastante curioso. El jefe dijo mientras se reía, intentando mantener la conversación en un tono casual. El resto lo siguió expresando su deseo de aprender más sobre la línea de sangre de Félix. Félix los miró y respondió con una leve risa. Supongo que eso nos hace a 6 curiosos. ¿A qué te refieres? Zosia arqueó las cejas con disgusto y preguntó.
Yo también estoy curioso sobre los resultados de su investigación y cómo crearon esas líneas de sangre. Félix se encogió de hombros mientras lo admitía. Lástima, no tengo autorización para acceder a esa información sensible. Ja, ¿cómo puede ser así? El jefe se rió, expresando su duda. Digo, estás usando sus líneas de sangre, ¿verdad? Entonces, ¿cómo no puede ser un activo importante? ¿Activo importante? Se sorprenderían si escucharan cuál es mi posición en la organización. Félix se rió débilmente con un toque de burla. ¿Organización? Su posición es tan baja como para burlarse de sí mismo. Otra vez, no vi signos de mentiras. Aún así, toma cada palabra que dijo con escepticismo. La conversación telepática entre los ancianos nunca se detuvo ni por un segundo mientras analizaban cada palabra y acción de Félix. Mientras ellos asumían que se refería a la organización, Félix estaba insinuando su estatus social universal en comparación con Asna y el Jormundiander. Por eso, realmente no estaba mintiendo. ¿Puedes contarnos más sobre tu organización? Zosia preguntó. En lugar de responder, Félix apoyó la mano en su barbilla y se quedó en silencio. Está pensando si nos lo cuenta o no. Debe haber firmado un contrato de no divulgación para no revelar información. Creo que está considerando que puede decir sin violar los términos del contrato. De acuerdo. Solo puede ser eso. Mientras intercambiaban mensajes sin cambiar de expresión, Félix estaba revisando su historia inventada en busca de cualquier agujero antes de comprometerse con ella. Después de no notar nada malo, Félix retiró la mano de su barbilla y los miró con una expresión solemne. Para individuos inteligentes y experimentados como ustedes, asumo que saben que he firmado un contrato de no divulgación. El jefe y el resto asintieron con la cabeza. Pero lo que no saben es que, inmediatamente después de decir algo que podría exponer a la organización, la reina eliminaría mi conciencia. Félix informó. Antes de que las expresiones de los ancianos se volvieran sombrías, Félix miró al jefe y dijo: Pero como el jefe me trató como a un amigo cercano, estoy dispuesto a caminar por una línea fina para darles información no sensible sobre mi organización. Aunque los ancianos aún no estaban contentos con eso, ya que sabían que Félix probablemente iba a darles información inútil que no podía ser aprovechada, permanecieron en silencio y se enfocaron por completo en sus palabras. Empecemos con el gran propósito de mi organización. Félix sonrió levemente y dijo: Es hacer que la raza humana reemplace a uno de los 10 poderes dominantes en la Alianza SG.